Abrir su Biblia en el Salmo número 27. Nos vamos a enfocar en el verso 14, pero quiero leer con ustedes todo el Salmo. Voy a leer un versículo yo y un versículo usted. El Salmo 27 solamente se compone de 14 versos, así que no es muy largo, pero solamente nos enfocaremos en el verso 14 hoy, pero quiero leerlos con ustedes. Me encantaba esta palabra, lloraba al leerla, al estudiarla, por lo maravilloso que es el Señor y cómo el Señor nos ama, nos quiere. Y a través de las alabanzas que hemos cantado, que hemos adorado al Señor, que nuestra hermana Consuelo también ha ido dirigiendo el culto, ha hablado de lo que el Señor hoy día nos tiene en esta tarde. Y sin siquiera ponernos en contacto con nuestro hermano Sebastián, ni siquiera, es solo el Espíritu Santo el que dirige y trae todo y confirma todas las cosas. Amén. Le invito a ponerse en pie, Salmo número 27, un versículo usted y un versículo yo. Yo leo el primero, no, yo leo el segundo, ustedes comienzan, yo leo el primero y después todos leemos el 14 juntos, ¿ya? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Todos juntos. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Amén. Tome su asiento. Bendita es la palabra del Señor. Bendito es su Santo Espíritu. La palabra de Dios para todos dice en el verso 14, mientras aguardan, confíen en el Señor, sean fuertes y valientes y esperen que el Señor les ayudará. Este salmo es un poema de confianza y de fe en Dios escrito por David, quien sabía por experiencia propia lo que significaba esperar en el Señor, quien había sido ungido rey a la edad aproximadamente entre los 14 y 16 años, pero tuvo que esperar en Dios en cuanto al cumplimiento de su promesa que algún día sería el rey. Y quiero que imaginemos esta etapa de la vida de David, porque él esperó durante aproximadamente 14 años para poder, si fue a los 16 ungido, que Samuel lo unge cuando fue menospreciado, cuando ya habían pasado todos los hermanos de él, porque Samuel andaba buscando un rey y le había dicho Dios que no viera lo hermoso o lo grande que podían ser, sino que Dios pone al más pequeño, al más divilucho, al más flaco, al más feo, podríamos decir que incluso la expresión en que aparece en hebreo es el que tiene menos importancia en la casa. Y a ese lo ungen como rey. Pero no fue algo instantáneo como muchas veces nosotros queremos que cuando oran por nosotros, nos prometen algo, nos dan una profecía, nosotros queremos que eso se cumpla inmediatamente. Pasaron 14 años aproximadamente para que el rey David pudiera ser ungido o pudiera estar enfrente de la nación de Israel.
Recién a los 30 años fue ungido como rey. El Salmo relata un momento de gran adversidad en la vida de David, mucho antes de que se consolidara como el rey de Israel. A lo largo de su vida, David enfrentó numerosos peligros y amenazas, incluyendo intentos de asesinato, persecución por parte del rey Saúl, batallas contra enemigos y testigos falsos que hablaban en contra de David. También fue alguien que conoció, al igual que usted y yo, el miedo, la traición y también la soledad o el sentirse solo, que todos te abandonan y estás prácticamente solo. A pesar de todo eso, su fe en Dios se mantuvo firme, ya que en Él encontraba seguridad y refugio. Y es cuando él pone y esboza: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y una de las peticiones más notables del Salmo es el deseo que David tenía, que era habitar en la casa de Jehová todos los días de su vida. En ese contexto no nos olvidemos que la casa de Jehová era un tabernáculo, era una tienda, no era un lugar físico, no era un templo, no era un lugar donde podían adorar libremente, sino que al contrario era algo movible, donde la presencia de Dios se hacía sentir y mover en ese tiempo. Y él anhelaba estar en ese lugar. El verso en que hoy nos detendremos es el 14, que es la culminación de un proceso de fe y confianza en Dios en medio de la adversidad que expresa David después de su fe inquebrantable y su anhelo por la presencia de Dios. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espere a Jehová. No es solo un consejo, sino que es un llamado a la acción paciente y valiente. En un mundo lleno de ansiedad, prisa e incertidumbre, este verso nos ofrece una lección crucial: cómo enfrentar los desafíos de la vida. Es un llamado a la acción que nos cinta a hacer algo que va en contra de nuestra naturaleza, porque a ninguno de nosotros nos gusta esperar. Siempre queremos, y la sociedad nos ha llevado a hacer todo ahora ya. Pero ¿cuándo? Lo queremos ahora al tiro. No mañana, sino que ahora. Normalmente somos de esas personas, con esas intenciones. Ya, pero si vas a cambiar, cambia ahora. No tengo tiempo para esperar. Incluso a veces le decimos: no tengo tiempo para esperar. Tienes que venir ahora. Y somos de aquellas personas en la sociedad que estamos viviendo, es de ese tiempo. Por eso es contra naturaleza lo que este verso nos insta a hacer. Pero vamos a ver qué conlleva lo que este verso nos lleva. El verso 3 es la antesala para la declaración y exhortación que nos hace la palabra de Dios hoy en día. Ya que David reflexiona qué hubiera ocurrido si no creyera, si no él estuviera firme en sus convicciones, en su conocimiento, en quién era Dios en ese tiempo. Él tenía una convicción tan clara que sabía en quién había confiado y había dispuesto su vida. Por eso él dice: si no creyere, yo hubiera desmayado. Pero él dice que como él cree, verá la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. La tierra de los vivientes se refiere a esta tierra que él en vida. David tenía una cosa muy clara: no importaba cuántas dificultades llegaran a su vida, como lo que decía nuestra hermana Consuelo cuando comenzó el servicio, la situación que cada uno de nosotros puede estar viviendo, pasando difícil, contraria, que muchas veces no la queremos, pero está. Y a pesar de esa situación, David tenía la cosa muy clara en su vida. Él sabía que vería de nuevo la bondad de Dios en su vida. En medio de las circunstancias difíciles, él sabía que Dios traería cosas buenas a su vida. Por eso termina el Salmo animando a aquellos que los oímos, a cada uno de nosotros, a poner nuestra esperanza en Dios. Podemos confiar en Dios siempre, porque Él nunca nos fallará. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Este salmo lo podemos dividir en tres partes. La primera parte la encontramos en otras versiones, pero significa lo mismo, como esperar en el Señor, aguarda a Jehová o confía en el Señor. El verbo hebreo es kava,
que significa esperar. Esto significa una espera paciente, llena de expectativa y confianza en que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Incluso cuando las cosas parecen difíciles y confusas, que no las podemos soportar, Él nos dice, espera en el Señor. Esperar en el Señor significa tener fe en que Él nos guiará y nos protegerá de cualquier mal. Tal como lo describe el salmista en el versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Pero no es una esperanza inactiva, pasiva o resignada, sino una espera activa y llena de esperanza. Hay una gran diferencia entre una actitud de esperar pasiva y activamente. Y esta reside en el nivel de involucramiento y la acción que se toma mientras se espera que algo suceda. La espera pasiva, que es la que usted y yo esperemos que no es la que estemos haciendo en este momento. Es la actitud donde uno simplemente se queda quieto y espera que algo ocurra por sí mismo, sin realizar ninguna acción. Es simplemente quedarse de brazos cruzados sin hacer nada, mientras se espera que Dios obre. Normalmente, si usted y yo tenemos esa actitud, esa no es la forma en que está escrito en el hebreo la palabra espera. Cava es más fuerte. Cava encierra una acción que debemos hacer. Es esperar pacientemente, sí, pero activamente. Es una postura de nuestro corazón que se mantiene ocupada en la obediencia a Dios, buscando su voluntad y preparándonos para su respuesta, incluso si esta tardara de llegar. Es hacer lo que humanamente nos corresponde mientras se confía que el resultado final está en las manos de Dios y no en las manos de nosotros. Hay un sentido de control cuando uno está esperando activamente en el proceso que se espera. No me desespero, no me pongo ansioso, sino que al contrario, espero que Dios haga lo que Él prometió. Aprovechamos el tiempo de espera para prepararnos. Implica un esfuerzo y un enfoque consciente de que estoy esperando una respuesta del Señor, ya sea buena o negativa lo que yo estoy esperando, pero estoy esperando ansiosamente. Estoy haciendo algo, no estoy impaciente, no me quedo ahí esperando de brazos cruzados que Dios haga lo que Él quiera hacer, sino que al contrario, estoy buscando de Dios, estoy orando al Señor, estoy leyendo su palabra, me estoy congregando, estoy buscando cada día el alimento que me fortalezca para cuando llegue esa respuesta que el Señor tiene para nuestras vidas. Esperar en Dios no es fácil, amados hermanos, porque a veces parece que Dios no está respondiendo a nuestras oraciones o que no comprende la urgencia que tiene para nosotros aquella situación. Y como les dije anteriormente, siempre nuestras cosas tienen urgencia. Siempre es como para hoy. O como decimos los que trabajamos, cuando vamos a buscar o vamos a hacer alguna impresión o queremos algo, siempre decimos es para ayer. Eso es decir, ya estamos atrasados porque lo queremos todo hoy. Esta clase de pensamiento nos hace ver a Dios que no tiene el control de la situación cuando esperamos pasivamente. Y también que no es justo. Y nos realizamos la pregunta si valdrá la pena esperar en Dios. Con lo que la Escritura nos dice. Lamentaciones 3, 24, 26. Un profeta que le llaman el profeta llorón, que se lamentaba, que no veía esperanza, que predicó durante 40 años y no se convirtió nadie, que no quería seguir predicando la palabra del Señor, pero él dice, en Lamentaciones 3, 24 al 26, dice, mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Al alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¡Wow! No es en vano tu espera. Cada vez que tú y yo esperamos en el Señor,
Dios responderá. Pero pastor, ¿qué significa entonces esperar en el Señor? En los Salmos, los Proverbios y en muchos otros libros de la Biblia encontramos mandatos de esperar en el Señor, como este que pone David, que es una oración a Dios pidiendo ayuda, ilustra bellamente el significado de esperar en el Señor. Porque esperar en el Señor es cuando ponemos nuestra confianza en Él. David expresó una gran confianza en el Señor, que era su luz, su salvación, su fortaleza. Este tipo de confianza dinámica disipa el miedo y la desesperación. Cuando tú y yo confiamos en el Señor, los miedos ya no están, el temor ya no está, sale de nuestras vidas. Podemos esperar en el Señor buscándole. David expresó su confianza en el Señor anhelando estar con Él, tener comunión en la presencia de Dios y adorar en su templo. Como veíamos al comienzo, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Y no nos olvidemos que la palabra buscar es buscar con ahínco, como cuando se nos extravía algo. Es buscar con desesperación. Hasta cuando lo encuentra, se siente la satisfacción de lo encontrado. Y no es mandar a alguien a buscar algo por nosotros, sino que Él mismo buscarlo a uno mismo. En la morada de Dios, alabando y adorando al Señor, David se sentía seguro y protegido. Podemos esperar en el Señor a través de la oración, como hizo David. Pidió a Dios sabiduría, dirección y protección, creyendo que plenamente que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Los que esperan en el Señor podemos confiar plenamente en que hará realidad nuestra esperanza. Ciertamente, dice la Escritura, ninguno de los que esperan en ti serán avergonzados. Y eso es maravilloso, porque ¿sabe por qué? Porque muchas veces nosotros no hacemos cosas por no sentir vergüenza. A veces no nos atrevemos a realizar algunas situaciones, hablar a alguien o decirle a alguien por vergüenza. Pero dice la Escritura que por esperar, estar en Él esperando, Él no nos avergonzará, sino que al contrario. A veces sentimos que el Señor no nos ve ni nos escucha, que no responda a nuestras oraciones. En esos momentos podemos poner toda nuestra fe y confianza en el Dios vivo. Podemos esperar en el Señor sabiendo que Él está con nosotros y en control de nuestras vidas. Él hará lo que ha prometido. Nos rescatará y nos salvará. Él siempre está obrando para nuestro bien, incluso cuando vemos que las cosas no salen bien. Cuando las cosas están patas para arriba, como le llamamos, o están cuesta arriba, Dios sigue obrando en nuestras vidas. A través de la confianza, la búsqueda y la oración paciente, valiente y activa, podemos aprender a esperar en el Señor. La segunda parte de este verso nos dice: esfuérzate y aliéntese tu corazón. Enseña que la espera en Dios no es sinónimo de inacción, sino de valentía y fortaleza interna. Es un llamado a que como creyentes tenemos un rol activo en nuestra propia vida espiritual, fortaleciendo nuestro corazón y nuestro ánimo. Esta fortaleza no viene de las propias capacidades que cada uno de nosotros podamos tener, sino de la confianza en el poder y la fidelidad de Dios que tiene con cada uno de nosotros. Esfuérzate y ten ánimo, son exhortaciones a tener valor y fortaleza interior para sobreponer el desaliento que provocan los problemas, los enemigos y los fracasos que muchas veces llevamos a cuestas. Por eso dice: aliéntese tu corazón. El aliento es el antónimo del desaliento, es decir, el decaimiento del ánimo y desfallecimiento de las fuerzas, que a veces no tenemos ninguna y a veces no queremos más guerra y ya estamos cansados. Y es aquí donde el salmista, Dios nos dice: alienta tu corazón, cobra ánimo, cobra fuerza.
El aliento se define como el vigor del ánimo, esfuerzo, valor, que tiene que ver con el estado emocional de cada uno de nosotros. Cuando las dificultades y problemas se multiplican, entra en acción el desaliento, pero tú y yo debemos vencerlo con el aliento que el Señor nos da, con la fuerza que el Señor nos da y con el aliento que a diario Él nos dice que nos sigamos esforzando y como dice en Josué, que seamos valientes. David, el autor de este salmo, pone de manifiesto diferentes circunstancias adversas a las que se enfrentó como testigos falsos, enemigos gratuitos que socavaron su ánimo. Y lo manifiesta en la frase, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Como muchos de nosotros a lo mejor hubiésemos desmayado. Pero ahí es donde la esperanza del Señor, puesta en cada uno de nuestros corazones, es la que a diario nos alienta a seguir adelante. El ánimo y el vigor para sobreponernos al desaliento lo encontró en Dios. Cierto es que tuvo que esperar o guardar a la intervención de Dios, pero siempre vio a Dios intervenir a su favor, como cada uno de nosotros. Por este motivo no sucumbió cuando emocionalmente el desaliento se hizo presente en su vida. Amado hermano, si esperas en Dios, podremos decirle a nuestro corazón que se aliente. La tercera parte del verso transmite perseverancia e importancia. Y vuelve a decir, y espera en el Señor. La repetición de la frase espera a Jehová enfatiza la importancia de la perseverancia en la fe, incluso cuando el desaliento es una tentación. Es un recordatorio de que a pesar de las circunstancias, la victoria final no depende de nuestras propias fuerzas, sino de la fidelidad que tiene Dios en nuestras vidas. En los momentos más oscuros de la vida, la respuesta es la fe, la valentía y una espera confiada en que Dios actuará a su debido tiempo en favor de cada uno de sus hijos. Esperar en Cristo no es una actitud pasiva, es un acto de fe que implica confiar en su plan para nuestras vidas. La espera activa significa mantenernos enfocados en Dios, buscar su voluntad y estar dispuestos a seguir su dirección. Isaías 40:31 nos recuerda, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa asegura que al esperar en Dios seremos renovados y fortalecidos para enfrentar cualquier desafío. La esperanza en Cristo nos da una perspectiva eterna y nos ayuda a ver más allá de nuestras circunstancias actuales y terrenales que muchas veces vivimos. En 2 Corintios capítulo 4, versos 17 y 18, Pablo nos recuerda que la tribulación ligera y pasajera nos produce cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Al mantener nuestra mirada en las promesas de Dios y confiar en su fidelidad, encontramos paz y fortaleza en nuestra espera. Una iglesia que espera, que aprende a esperar en Cristo, con fe, experimenta un crecimiento espiritual profundo y una paz duradera. Al confiar en el tiempo perfecto de Dios y buscar su guía durante la espera, somos fortalecidos y renovados. Amada iglesia, que en fe aprendamos a esperar con paciencia y esperanza, sabiendo que Dios siempre cumple sus promesas y nos sostiene en cada etapa de nuestras vidas. Debemos esperar a Jehová como un mendigo espera la limosna a las puertas del rico. Aunque le digan que se salga, no se sale, porque espera en algún momento tocar ese corazón de ese rico para que le dé limosna. De la misma forma, usted y yo debemos esperar en el Señor hasta que Él responda nuestra petición. Como un estudiante debemos esperar en el Señor, que espera ser
enseñado, un buen estudiante, ¿ah? Pues, pero aquellos que están estudiando comprenden porque ellos están, cuando se para la maestra enfrente, ellos están esperando ahí que les enseñen. Como un siervo espera a su amo. Usted sabe que los siervos de la antigüedad, ellos no se iban a acostar hasta que su amo llegara. Y ellos estaban ahí en la puerta esperando y se veían a lo lejos a su amo. Ellos se alegraban cuando llegaba su amo. Y su amo llegaba y ellos listos para lavarle los pies. Ni siquiera era para satisfacerse ellos mismos, sino que era para lavarle los pies a sus siervos. De esa forma usted y yo debemos esperar en el Señor, como un viajero espera por las direcciones del guía. Si hay algo que nosotros hoy día utilizamos, no sé cuántos de ustedes, está Google Maps y está Waze, que nos ayudan a llegar a un punto definido. Y cuando no hay señal y no bajamos el mapa antes, nos desesperamos a veces porque esperamos que la española nos hable y nos diga que doblemos en cual o tal lugar. Aunque a veces se equivoque esa española, hay un Dios que no se equivoca y nos guía por el lugar correcto. Debemos esperar en el Señor como un niño espera por sus padres. Si hay una felicidad más grande, más contento es cuando el papá salió a trabajar y los niños esperan que llegue su papá. No hay felicidad, bueno, los buenos padres, ¿no? Hay excepciones, yo viví esas excepciones en que uno no esperaba, pero los buenos padres se esperan, se ponen contentos cuando llega el papá. A veces, no sé si ustedes tienen alguna mascota. Y a veces cuando usted no está en la casa y llega, la mascota se pone alegre, contenta, le salta, le mueve la cola, se pone feliz porque usted llegó. De esa forma, feliz, contento, nosotros debiéramos esperar en nuestro Señor. Muchas de sus promesas tienen una fecha larga, pero son seguras e infalibles. Por lo tanto, debemos esperar. Jesús a lo largo de su vida esperó en el Padre confiando en su voluntad y en su tiempo perfecto, incluso ante las pruebas más duras. Su mayor acto de espera y confianza ocurrió en el Getsemaní, cuando oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento de inmenso estrés y angustia, Jesús no se movió por su propia prisa o por el miedo, sino que aguardó en Jehová. Su fortaleza y valor, exhortados en el versículo, no vinieron de su propia fuerza humana, sino de su total dependencia del Padre, incluso hasta el punto de la crucifixión, donde se aparta de su Dios, donde se aparta del Padre, para esperar la resurrección de su cuerpo. Cristo demostró que Él es en el verdadero coraje, en la verdadera valentía, en la verdadera fuerza, en el verdadero esfuerzo se manifiesta al someterse a la voluntad de Dios sin importar el costo que éste tenga. Para nosotros los cristianos, aguardar a Jehová no es solo un mandamiento a seguir, sino una capacidad que es posible a través de la obra de Cristo. El versículo nos ordena esforzarnos y alentar nuestro corazón, lo cual es imposible de lograr por nuestra propia fuerza en los momentos de mayor debilidad. Jesús, a través de su Espíritu Santo, nos da el poder para cumplir este mandamiento. Es el Espíritu Santo quien nos fortalece en nuestro interior para que no nos desanimemos, y es quien nos ayuda a poner nuestra esperanza en el Señor. Cristo es la fuente de nuestra valentía y el fundamento de nuestra paciencia. La espera confiada no es una disciplina agotadora, sino el resultado de vivir en unión con Él, con el cual ya ha vencido el mundo. Y esto es maravilloso. La hermana Karina lo explicaba hace unos martes atrás, cuando decía que estando en la vid verdadera, siendo Cristo la vid verdadera, siendo nosotros unos simples pámpanos, no podemos
sino estar arraigados, afirmados, así con dientes y muelas, abrazados de esta vid verdadera, en el cual tenemos vida y tenemos aliento. Finalmente, la espera del creyente se centra no solo en la intervención de Dios en las circunstancias actuales, sino en la venida y el regreso final de Jesucristo. La esperanza bíblica apunta a la consumación de todas las cosas en Cristo. Así como David esperó la fidelidad de Dios en la tierra de los vivientes, los cristianos debemos esperar la segunda venida de Cristo para completar la salvación y restaurar todas las cosas en Él. Estar a guardar en Jehová adquiere el significado escatológico, motivándonos a vivir con valentía, sabiendo que aquel día que prometió, Él es fiel y verdadero, y al final nos dará la victoria, que es una victoria segura. Cuando te sientas frustrado por la demora, convirtamos esa frustración en una oración, en lugar de decir, ¿por qué esto me pasa a mí? Es mejor que le digamos al Señor que nos ayude a confiar en Él y en su tiempo, que Él fortalezca nuestros corazones mientras esperamos su respuesta. Y esto nos ayudará a reorientar nuestra ansiedad hacia Cristo. Si hay algo que tú y yo debemos hacer, más que golpear puertas de personas que te pueden ayudar, más que esperar en la tarjeta de crédito o en el gobierno de turno que te pueda ayudar o financiar con IFE, con todas las cosas que puedan darte, o un mejor bono o un aumento de salario. La mejor confianza, la mejor prueba de que tú y yo podemos esperar, y nuestra confianza debemos ponerla solo en Cristo. No hay en nadie más que tú y yo podemos confiar. En nadie más que tú y yo podemos esperar. Los seres humanos podemos prometerte el mundo entero y podemos en nuestra emoción, en nuestro querer a lo mejor, querer ayudar y poder estar ahí contigo. Pero las situaciones cambian, a veces no vamos a cumplir. Por eso no debes esperar en nosotros, en el que tú debes esperar, en el que debes poner tu confianza, en el que tú debes aguardar, en el que tú debes prácticamente poner toda tu vida, no es en nosotros, es en Cristo. Es en Cristo. Él promete ayudarnos. Y como siempre le he dicho, no como en un conocimiento vago de Dios, sino que debemos practicar nuestra vida cristiana. Amén. Póngase de pies. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por la palabra. Y quiero invitar a mi hermano Cevita que nos lleve en oración.